Entonces, bueno, una opción para esto, ¿verdad? Para responder ante esta problemática es escoger las tasas de impuestos óptimas entre grupos de individuos para que se maximice la función de bienestar social sujeto a un nivel de recaudación requerido, ¿verdad? Entonces aquí ya nos salimos del mercado y lo que vamos a hacer es no pensemos en impuestos en el mercado, sino que no pensemos en minimizar la pérdida de bienestar, sino pensemos en maximizar la utilidad. Sí vamos a pensar en impuestos al mercado, pero vamos a pensar en maximizar la utilidad, no minimizar la pérdida de bienestar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es a nivel de individuos, ¿verdad? Igual creo que se puede hacer el planteo diferente, como les acabo de decir. Pero, digamos, vamos a asumir que hay N individuos ahora y que les voy a poner un impuesto diferente cada uno de los individuos. Entonces, si resuelvo el lagrangiano, ¿verdad? Y saco las condiciones de primer orden, las condiciones de primer orden me van a dar este resultado que está aquí abajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dice este resultado? ¿Qué me dice esta relación? ¿Cómo la puedo interpretar? Es muy parecida a la de la vez pasada, solo que ya no es pérdida de bienestar, ¿verdad? Esa sería la pérdida de utilidad, entonces, como Ajá. color recaudado. Por color recaudado para cada uno de los individuos. Entonces eso tendría que ser igual para todos los individuos, ¿verdad? Tengo que asegurarme que sea igual para todos. Entonces, vamos a hacer unos supuestos, ¿verdad? Para que vean qué resultados tenemos. Vamos a asumir cosas simples, ¿verdad? Todos los individuos tienen la misma función de utilidad, ¿verdad? Va a ser U, ¿verdad? Esta función de utilidad es igual que todas las funciones de utilidad que hemos estado utilizando hasta ahora, creciente, ¿verdad? Y cóncava. Y el ingreso total de la sociedad es fijo y no depende de los impuestos. Ahí es donde eso es claro, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si yo subo los impuestos, no va a haber, la gente no va a dejar de trabajar, o no va a cambiar no, estoy poniendo el impuesto a las personas, entonces ante cambios en los impuestos es como que estamos en esa parte inelástica de la oferta de trabajo, todo el mundo sigue comportándose igual. Entonces, si lo que quiere el planificador es maximizar esta función de utilidad, aquí es egalitaria, digamos, en el sentido de que no le doy el mismo peso a todas las personas, ¿verdad? Tengo un resultado que es bastante raro e interesante. Bajo esos supuestos, el sistema de impuestos óptimo es aquel que deja a todos los consumidores con los mismos niveles de consumo después de los impuestos. ¿Por qué creen que ocurre eso? Ojo lo que pasa. Tenemos funciones cóncavas. Todas las funciones son iguales, ¿verdad? Y yo lo que quiero es maximizar la suma de esas utilidades, ¿verdad? Entonces, entonces aquí está la utilidad del, digamos, los individuos y aquí está, digamos, la riqueza que tal vez voy a ponerle doble para que no se enrede con la información. Y eso es lo que tengo, ¿verdad? Si yo pongo un impuesto, la función que tenemos es así, es igual para todos, ¿verdad? Digamos, si un individuo está aquí y otro individuo está aquí, ¿verdad? Yo agarro y le quito, este es el 2, este es el 1. Si yo agarro del 2 una unidad de riqueza y se la doy a la 1, la suma de utilidades aumenta, ¿verdad? Porque le estoy quitando, a este le estoy quitando, por una unidad le estoy quitando muy poca utilidad. ¿Verdad? Digamos que me muevo aquí. Pero a este
a este uno, por esa riqueza que yo se la doy, estoy aumentando mucho. Entonces esto es lo que baja, ¿verdad? Esto es lo que baja y esto es lo que sube. Y esto que sube es mucho más grande que esto que baja, ¿verdad? Entonces, dado que eso que sube es mucho más grande que eso que baja, siempre, y como la curva es continua y siempre es creciente, siempre gano en la suma de utilidades mientras esté haciendo esos intercambios con los impuestos, ¿verdad? Entonces puedo reacomodar los impuestos de tal forma que maximizo la suma de utilidades. Si yo quiero maximizar la suma de utilidades, voy a llevar a todos los consumidores, a todos los individuos o consumidores al mismo nivel de riqueza. Y ahí es donde, maximizo la utilidad. ¿Qué significa eso? La tasa marginal del impuesto es 100%, porque cada aumento, digamos, si yo aumento mi ingreso a partir de ese punto de equilibrio, ¿verdad? El gobierno va a llegar y me va a tasar todo ese ingreso y lo va a distribuir entre todas las personas. Me lo va a quitar y lo va a distribuir entre todas las personas para aumentar la suma, lo más que pueda, la suma del bienestar de las personas. Y si se me baja un colón, ¿verdad? Enseguida el gobierno me va a dar subsidios para regresarme allá, porque si me sube el impacto en términos de utilidad de subirme a ese nivel es mucho más grande que el impacto de reducirle a las otras personas un poquito el nivel de ingreso o digamos inclusive si son dos por la contabilidad, ¿verdad? De devolverme el ingreso para uno subir, ¿verdad? Entonces las tasas son 100%, digamos, ¿no? Es positiva y negativa dependiendo si estoy arriba o afuera del punto máximo, ¿verdad? Entonces por debajo del ingreso promedio el individuo pierde $1 de transferencia por cada dólar adicional y por encima del ingreso promedio el individuo eh, gana, gana $1 de impuesto por cada dólar adicional. A ver, por debajo del ingreso promedio el individuo pierde $1 de transferencia por, es la transferencia. Por debajo del ingreso promedio, el individuo pierde $1 de transferencia por cada dólar adicional y por encima Profe, pero ahí no sería como que por debajo del promedio gana. y por encima del ingreso por promedio el individuo pierde $1 de impuesto por cada dólar adicional, ¿verdad? Eso. Listo, gracias. Y deja a todo el mundo en los mismos niveles de ingreso, ¿verdad? Ahora, empíricamente, ¿eso ha ocurrido o no? Bueno, resulta que sí, ha ocurrido, bueno, en Latinoamérica en muchas ocasiones, ¿verdad? Eh, porque ha habido muchas expropiaciones después bueno, aquí en Costa Rica, aquí hubo expropiaciones en el 48, ¿verdad? Cuando se nacionalizó la banca, pero en otros países de América Latina también, ¿verdad? Ejemplos más cercanos en Venezuela, y simplemente hay expropiaciones de algunas empresas, ¿verdad? Y las nacionalizan, y eso es una transferencia del 100% de la riqueza al resto de personas, ¿verdad? Pero no solamente ha pasado aquí en América Latina, sino también en Estados Unidos. Vean, en el 45, ¿verdad? Que fue después de la Segunda Guerra Mundial, la tasa marginal del impuesto más alto era 94%. Es decir, las personas que ganaban más tenían que pagar 94% de ese dólar adicional que ellos generaban a partir de eso. Entonces, no es que no ha ocurrido, se ha ocurrido, y no es que solamente ha ocurrido en países socialistas, ¿verdad? Ha ocurrido en Estados Unidos, ¿verdad?
Entonces, ese es un poco, eso es la idea que tenían detrás de implementar esos niveles de, de tasas de impuestos. Aquí está la tasa marginal de Estados Unidos, ¿verdad? El azul es para los grupos más ricos, ¿verdad? En el último, los más ricos, ¿cuál es la tasa marginal? Digamos, ¿cuánto pagan por el último dólar que, que generaron? Y ahí pueden ver, ¿verdad? Aquí está como, este periodo es donde está más alto, ¿verdad? Y aquí va como desde 43, 44, 45, como hasta los 60. Además está asociado con tasas de crecimiento altísimas en Estados Unidos y de digamos, y aumento en la riqueza a todo nivel, ¿verdad? Porque en los últimos años ha habido también tasas de crecimiento muy altas bueno, antes de la pandemia en Estados Unidos, ¿verdad? Y la riqueza, digamos, han habido varios eventos después de los 80 de aumentos en la riqueza altísimos en Estados Unidos. Sin embargo, el salario promedio, a ver, los ingresos de la mitad de la población más pobre de Estados Unidos en términos reales no ha crecido desde 1980. Entonces, en ese periodo, en cambio, por esas tasas de impuestos, había una redistribución muchísimo más alta, ¿verdad? Y inclusive, digamos, ya, como seguramente era tan alto el impuesto, también las empresas, o sea, dejaban de generar más ingresos para los dueños y les aumentaban los salarios, ¿verdad? Y digamos, esto ocurrió hasta que entró, por aquí es cuando entra Reagan, ¿verdad? Y entonces hay una caída altísima, ¿verdad? Hasta como bueno, hasta aquí era altísima, después yo creo que Bush aumentó un poquito, por aquí está el 92, ¿verdad? Y después ya aquí entra Clinton y lo sube, ¿verdad? Después entra Clinton, ¿verdad? Y lo sube, ¿verdad? Y después entra Bush de nuevo aquí y los vuelve a bajar. Entonces, bueno, obviamente ni siquiera los demócratas han vuelto a poner una tasa tan alta, ¿verdad? Pero sí hay como diferencia en las tasas que ponen un partido y otro, ¿verdad? Entonces, eso más o menos les da una idea bueno, qué es lo que había pasado en esta época, que es de 100%, además está asociado con altos niveles de crecimiento, ¿verdad? Y lo que ha pasado en los últimos años que ha generado muchísima desigualdad. Les puse un link que se los recomiendo para verlo en mediación virtual, que es una discusión sobre qué ha generado la desigualdad en Estados Unidos. Y hay varias posiciones. Unos hablan de que el gran problema es la falta de competitividad en los mercados que generan que los precios sean más altos y eso hace que el salario real no crezca. Y otro problema son los impuestos, ¿verdad? Porque inclusive si los impuestos, si los ven así, son regresivos, ¿verdad? Entonces ayuda a que se genere esa desigualdad. Es una discusión súper interesante, ¿verdad? Por eso se las posteé ahí, y un poco para que vean la diferencia en la seriedad en que se discuten las cosas en Estados Unidos, ¿verdad? ¿No? O sea, lo ideal sería que esas discusiones las tengamos aquí en Costa Rica también para poder definir cómo salir de este problema del déficit fiscal, ¿verdad? Pero digamos, hay diferencias en opinión, pero están basadas siempre en discusiones. Las discusiones siempre están basadas
en evidencia empírica. Entonces es súper interesante. ¿Qué pasa en Costa Rica? Bueno, ahí están las tasas de Costa Rica. ¿Cuál es el último, digamos, cuál es la tasa marginal en Costa Rica de las personas que ganan más? Aquí primero hay un problema, ¿verdad? Porque hay diferentes fuentes de ingresos y no hay impuestos al ingreso global. En Estados Unidos sí hay, ¿verdad? ¿Qué es eso es lo que estaba, y eso es más o menos el resultado sobre el ingreso de la persona. Aquí, digamos, si uno genera ingresos a través de salarios, le cobran una tasa. Si uno gana ingresos a través del capital, le cobran otra tasa. Y si gana ingresos a través de trabajo independiente, inclusive aunque sea laboral, le cobran otra tasa diferente, ¿verdad? Que es otro de los problemas. Ahora vamos a hablar sobre qué implicaciones tiene. Pero entonces aquí empezamos con los asalariados. Ahí ustedes ven la tasa. Ustedes saben cómo funcionan los impuestos aquí, que son sobre intervalos. Entonces, si ustedes ven la persona que gana 817,000 colones, ¿verdad? Está exenta, ¿verdad? No paga un colón por impuestos. Ahora, si yo gano 1,000,000 de colones, los primeros 817,000 no pago impuestos, solo pago impuestos sobre los 183,000 colones que quedan para llegar al millón. Y sobre esos 183,000 colones que quedan para llegar al millón, pago un 10%. O sea, que termino pagando, si gano 1,000,000, termino pagando 18,000 colones de impuestos por mes, ¿verdad? Y así va subiendo la tasa. Pero lo importante aquí es que sepan cómo funciona así. Entonces, no le cobran, digamos, sobre el millón el 10%, 100,000. Sobre los restantes. O sea, sobre la diferencia del millón menos los 817,000. Exacto, es el 10% sobre eso, porque digamos, un poco, yo creo que la lógica, creo que la lógica es que como que digamos, yo también tengo derecho de que me dejen exentos los primeros 817,000 colones. Pero genera un montón de problemas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre todo los otros. Pero, digamos, eso es más o menos cómo se diseñan los impuestos en todo el mundo. O sea, primero te dejan Y, exento una porción y después empiezas a pagar por lo adicional. y digamos, si yo tengo dos trabajos y en cada uno gano 800, sí, en ninguno pagué porque no hay renta global. Exactamente. Y digamos, eso es, digamos, puedes encontrar esos casos, ¿verdad? Que digamos, tampoco son escasos, pero eh, imagínate si además estás ganando dividendos, si estás ganando intereses, si estás ganando alquileres, nada de eso suma y siempre empiezas de cero. Digamos, si tienes una casa y la estás alquilando, creo que es $1,000, $900, no pagas nada de impuestos sobre esos $900, aunque estés ganando 5 millones de colones mensuales. Entonces se genera un montón o sea, se generan un montón de problemas porque no hay renta global. Uno digamos, puede generar fuentes de ingresos diferentes para minimizar los impuestos que tiene que pagar, ¿verdad? Ahora les voy a dedicar el ejemplo de cómo pasa. Entonces, volvamos, ¿cuánto están pagando los más ricos? Aquí, bueno, entonces, esto es en el 2019, se paga un 25%, ¿verdad? Para salarios, ya cualquier colón que recibas, esa es la tasa marginal, es sobre el último colón que ganas. Entonces, digamos, si yo gano 4,205,000 un colón,
sobre ese colón empiezo a pagar el 25%. Esa es la tasa marginal al puro final, ¿verdad? Y por eso es también que es diferente la tasa promedio de la tasa marginal, ¿verdad? Porque la tasa marginal es sobre el último colón, la tasa que pagué sobre el último colón que gané, y la tasa promedio es el total de impuestos que pagué entre el ingreso. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo de 1.000.000, pagué 18.000 colones, ¿verdad? Cuando gané 1.000.000, 18.000 colones de 1.000.000 es 2% del ingreso, un poquito menos, de 1.8% del ingreso. Esa es la tasa promedio, ¿verdad? La tasa marginal va a ser, del último colón que pagué, va a ser, le dice el 15%. Digamos, no, era el 10%. ¿Verdad? Pagué 18.000 colones, ¿verdad? Y esos 18.000 colones es un 1.8%, pero sobre los adicionales, ¿verdad? Sobre este periodo, hasta el 1.000.000, pagué el 10%. Esa sería mi tasa marginal, sería el 18%, pero mi tasa promedio es 1.8%. ¿Verdad? Entonces hay una gran diferencia entre la tasa promedio y la tasa marginal. ¿Me entendieron esto? Me entendieron un poquitito, pero esto es importante, es simple, pero es importante, así que necesito que quede claro, ¿entendieron? Profe, ¿puede repetirlo, por favor? Ok. Gano 1.000.000 de colones, ¿verdad? Mi tasa marginal, ¿verdad? Es sobre el último colón que pagué, sobre el último colón que gané. ¿Cuánto tengo que pagar por ese último colón que gané? ¿Cuál es el porcentaje que tengo que pagar? Si gano 1.000.000, de acuerdo a esa 10. tabla, 10, exactamente, 10%. Ahora, el total, como gano 1.000.000, es 183.000, ¿verdad? Colones. Gano 1.000.000, entonces sobre 183.000 colones pagué el 10%, ¿verdad? El 10% de 183.000, ¿cuánto es? 18.300. 18.300. Entonces, eso es todo lo que tengo que pagar. Gano 1.000.000 y tengo que pagar 18.000. 18.000 entre 1.000.000 es 1.8%. Entonces, mi tasa promedio es 1.8% porque es todo lo que tengo que pagar de impuestos entre todo lo que gano, ¿verdad? Y la tasa marginal sobre el último colón que recibí es 10%. ¿Pero claro? Sí, profe, ahora sí, gracias. Ok, súper. Entonces, además de eso, ¿verdad? Para los asalariados hay una carga social, ¿verdad? Al trabajador que es de 10.5%, son más o menos que deja. Aquí ese 10% es del salario bruto, ¿verdad? Entonces te deja, del salario tenés que, digamos, sobre ese último colón, para ver cuánto paga el más alto, sobre ese último colón, arriba de los 4.205.000, pagaste 25% al gobierno y tienes que pagar 10% a la caja, entonces eso se hace como un 30.5%. Pero además, también el patrono tiene que pagar por ese último colón, ¿verdad? Un 26.5% a la caja, ¿verdad? Entonces, digamos, si nos acordamos de que no importa quién es el que pague el impuesto, ¿verdad? La carga tributaria sobre el mercado, carga tributaria, cargas sociales, el total tributario y social, para el último colón del más alto, ¿verdad? Termina siendo altísima, como un 60% de lo que cuesta digamos, del 60% de lo que cuesta una unidad adicional de trabajo, ¿verdad? Entonces es una carga bastante alta, ¿verdad? Y mucho en lo que está ocurriendo, bueno, por un lado es
positivo porque por lo menos es progresivo, ¿verdad? A diferencia de cuando yo estaba estudiando economía, que la mayor parte del ingreso venía del impuesto de ventas, donde todos pagaban igual a si tuvieran plata o no. Por lo menos estos son progresivos, pero la tasa es demasiado alta, ¿verdad? Y ya vimos todos los problemas en términos de eficiencia del mercado que generan tener tasas altas en el mercado laboral, ¿verdad? Entonces esas tasas de desempleo tan altas que hay, esas tasas de informalidad tan altas que hay, se debe mucho a estas cargas tan impositivas tan altas que hay, ¿verdad? Obviamente la mayoría de las personas no están aquí, ¿verdad? La mayoría de las personas están aquí, ¿verdad? Y sobre eso tampoco es que están cargando mucho, ¿verdad? Pero para que tengan una idea que por el último colón generado del más alto, el impuesto es un 60%. Entonces, para los asalariados, o sea, es alto, ¿verdad? O sea, que la teoría que vimos no está tan alejada de la realidad, ¿verdad? Ahora, la mayoría de las personas, ¿verdad? No es que todo el mundo paga no todos los asalariados pagan eso, ¿verdad? Los que ganan 816,000 pagan solo las cargas sociales, ¿verdad? Los que ganan menos. Entonces, es menor, ¿verdad? Que, que designado. Vamos a ver para los otros. Para una persona física con actividades lucrativas. Entonces, esta persona vende servicios, vende sus servicios, ¿verdad? Pueden ser de todo tipo. Digamos, pensemos en los más altos, pueden ser servicios profesionales, médicos, abogados. Ellos tienen que pagar 25% por ingreso, ¿verdad? Pero igual a la hora de vender, porque están vendiendo, antes no ocurría, antes de la reforma fiscal del año pasado no ocurría esto, pero ahora también tienen que pagar el IVA, ¿verdad? Entonces, esta venta hace que la tasa sea 34,75%. Porque no es 25 más 13, ¿verdad? Que eso eh, nos daría como 38, ¿verdad? Es 34, ¿por qué es 34? Porque si vendo mis servicios profesionales por 100 colones, tengo que agarrar 13 colones y mandarlos a pagar el IVA a Hacienda. Y entonces lo que termino recibiendo es 87. Y sobre esos 87 ya son ingresos. Entonces ya sobre esos 87 calculo el 25%. Si es que gané, por supuesto, si es que estoy generando más de 18 millones al año, ¿verdad? Eso es los últimos 100,000 colones que gané después de haber ganado 18 millones al año. Profe, Sí, para el caso de que está exento, igual esos tienen que pagar el IVA, ¿verdad? O eso sea, no tienen que pagan pagar el por, IVA. por eso. Exactamente, exactamente, aquí sí es más precio. Y aquí también, estos también, para todos hay que pagar el 10,5 del patrón. Ahí no hay exención, no tenemos, digamos, no hay distinción. ¿Verdad? Entonces, diga, no es un 34%. Y después, para las personas jurídicas, y aquí vamos a ver, las personas jurídicas pagan por sus utilidades y pagan diferentes tasas, no por sus, aquí es un poco raro porque las tarifas cambian por el nivel de ventas, por el volumen de ventas, ¿verdad? El valor de las ventas totales que tienen en un año. Pero el, la tasa es sobre las utilidades, no sobre las ventas. Entonces, digamos, si yo tuve unas ventas de 110 millones de colones, ¿verdad? Sobre ese último millón, ¿verdad? Que pagué,
voy a tener que pagar el 30% de las utilidades. No, pero esto no es sobre el último millón, esto es como un cambio general. Entonces, a ver, digamos, si yo, esto es las ventas, y digamos que yo aquí tengo que todas estas empresas tienen utilidades por 5 millones por los costos, ¿verdad? Entonces esta va a pagar 500,000, 500,000, esta va a pagar 1 millón, y esta va a pagar 1,5 millones. Así es como funciona. ¿Lo vieron? Estas tres empresas recibieron la misma utilidad, pero tienen diferentes niveles de venta. Entonces, como tienen diferentes niveles de venta, pagan diferentes tasas, aunque tengan la misma utilidad, ¿verdad? Y la tasa es sobre las utilidades. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Ok. Además de eso, ¿verdad? La empresa genera utilidades, ¿verdad? La empresa después puede tomar decisiones sobre qué hace con las utilidades, puede ahorrarlas, en caso de que venga la pandemia se las gastan o pagan cosas, o lo que sea, o pueden distribuirlas a sus accionistas, que es pago de dividendos. En teoría, ¿verdad? Mientras son utilidades, no pueden ser consumidas por los hogares. Solo en el momento en que son pagadas como dividendos, ya los hogares pueden utilizarlas. Y la tasa, además de una vez que se generan esas utilidades, en el momento en que la empresa manda sus utilidades como dividendos a las personas, tienen que pagar un 15% adicional. Entonces eso deja como una tasa de 40,5% para el último, ¿verdad? Estamos hablando de la tasa marginal para los ingresos máximos. Entonces, sí, son altas, ¿verdad? Las tasas impositivas son altas. Aquí en digamos, en Estados Unidos hay casos donde han llegado al 95%, ¿verdad? Ahora no. Pero aquí en Costa Rica también son altas las tasas impositivas para, para los que tienen ingresos más altos. ¿Qué es lo que pasa realmente? Como decía Javi, hay un montón de problemas porque no hay renta global. Entonces, por ejemplo, la gente puede ganar un poco aquí, después ganar otro. Piensen en un dueño de una empresa, ¿verdad? Puede decir, bueno, me voy a pagar como consultoría hasta 3 millones, termino exento, no pago más. Después voy a ponerme un salario de 800,000 colones, hasta ahí, ¿verdad? No pago más, y después me voy a pagar dividendos por aquí y mantener, y a pesar de que tengo un ingreso muy alto, como lo distribuí entre los tres, entonces termino pagando tasas sumamente bajas, realmente tasas reales sumamente bajas, que son del 2, digamos, como en el ejemplo, que era 1,8% del ingreso, y hay un espacio muy grande para poder eludir los impuestos, porque es totalmente legal. Y esto es el ejemplo, este cuadro ya lo vimos, ¿verdad? La clase pasada, pero para que lo vean de nuevo ya a la luz de todas estas cosas que hemos discutido. Para Costa Rica, ojo, ¿dónde estamos? La bolita es la tasa promedio, ¿verdad? Entonces eso es el impuesto total que pagué entre mis ingresos totales. Entonces en Costa Rica el decil con más ingresos paga el 4,4% de sus ingresos al gobierno. Estamos hablando de tasas marginales de 60, de 40, ¿verdad? De 38. ¿Y cuánto terminan pagando? Terminan pagando 4% de sus ingresos por todo ese montón de huecos que hay, ¿verdad? ¿Qué pasa en los países de Europa? Que pagan un 21%.
pasa es que hay dos cosas, ¿verdad? Las barritas representan el porcentaje de impuestos, digamos, que son pagados por el decil más rico. Bueno, aquí en Costa Rica un 86% los paga el decil más rico y el 14% los paga el otro 90% más pobre, ¿verdad? En Europa no solamente los ricos pagan más, ¿verdad? Pero también el resto de la población paga más, ¿verdad? Porque pagan un 60% de toda la recaudación que se tiene. Entonces, hay impuestos para los dos lados, pero ojo que la tasa es mucho más alta, ¿verdad? Y con todo y todo, ¿verdad? O sea, uno ve esta tasa, la tasa promedio es bajísima, ¿verdad? Pero ve las tasas nominales y son muy altas, ¿verdad? Y ese es el problema que hay, ¿verdad? Es un problema en que hay muchos portillos abiertos para mantener las tasas de impuestos, eh, la recolección, ¿verdad? Baja, ¿verdad? Es un problema. Esto también un poco para que vean por dónde vienen estos impuestos. Ojo, aquí, bueno, estos son impuestos, estos de aquí son impuestos a la riqueza, estos son impuestos a los ingresos, ¿verdad? Les enseño esto porque está relacionado con lo anterior, ¿verdad? Y parte de estos, o sea, los impuestos aquí, no sé por qué los juntan, y juntan este, juntan estos dos, este de aquí y este de aquí, y el de personas físicas con actividades lucrativas y el de personas jurídicas, ¿verdad? Juntan los dos, en teoría, ¿verdad? Todo debería terminar en manos de los hogares, ¿verdad? Entonces, no debería ser mucha diferencia. Pero entonces, vean los impuestos a la propiedad. Tenemos, en términos de impuestos a la propiedad, tenemos de los impuestos más bajos con respecto a América Latina y con respecto a la OCDE, ¿verdad? Y estos son como porcentajes del Producto Interno Bruto. Aquí prácticamente hay dos impuestos a la propiedad, que es el impuesto que cobran las municipalidades, el impuesto territorial y el impuesto al machamo, ¿verdad? Lo acaban de reducir aún más, entonces nos deja así, ¿verdad? Nos va a dejar peor. En estos países, aquí es vacilón ver la distribución en América Latina porque la mayoría de países tienen tasas de recaudación en términos de riqueza como la nuestra, que no, digamos, que deberíamos de buscar cómo funcionar mejor, ¿verdad? Que el resto de países de América Latina, o sea, eso no nos dice mucho. Pero hay 3 países que tienen tasas de recaudación súper grandes que tiran el promedio al 0.8, que son Colombia y Argentina, que tienen impuestos a la riqueza, impuestos realmente a la riqueza, valoran la riqueza de las personas y les cobran un impuesto cada año, un porcentaje de cada año, ¿verdad? Y después en la OCDE, ahí sí, eso llega a ser casi el 2% de la recaudación. Y ojo cómo estamos, entonces estamos en el mercado laboral con esas tasas altísimas, que por un lado, bueno, genera desempleo, genera informalidad, ¿verdad? Y tenemos tasas altísimas en la nómina, la carga es mucho más alta que los países de la OCDE, ¿verdad? Por eso es que se genera tanto desempleo. En términos de seguridad social, estamos parecidos a la OCDE, digamos, está bien, ¿verdad? Pero no está bien en términos de la recaudación, porque aquí está muy baja la cosa, ¿verdad? Entonces, generando, digamos, creo que económicamente, después de lo que acabamos de ver, sería inteligente mover cargas impositivas de aquí hacia acá, porque esto me puede impulsar
el funcionamiento del mercado laboral, ¿verdad? Y los impuestos sobre la propiedad, depende de cómo se diseñen también, ¿verdad? Porque la propuesta del gobierno de subirlos a todos, así también era muy, muy complicada, pero generalmente son progresivos, ¿verdad? El caso de como lo propuso el gobierno no era tan progresivo como uno esperaría, pero en Colombia, donde el impuesto a la propiedad, por ejemplo, es muy alto, el impuesto territorial es muy alto, lo que hacen es que cambian las tasas, ¿verdad? El gobierno lo que quería aquí era cambian las tasas de acuerdo al valor de la casa o del terreno. Aquí no, aquí querían subir la tasa igual para todos. Y las casas es donde la gente de clase media tiene su riqueza, ¿verdad? Entonces, no iba a ser progresivo, ¿verdad? No iba a ser tan progresivo como esperaban. De hecho, había afectaciones, inclusive en los deciles bajos, había afectaciones bastante altas. Entonces, hay que pensar las cosas, ¿verdad? Hay que pensarlas bien, hay que ver todos los detalles, pero hay un espacio para moverse de aquí a acá. Bueno, entonces, optimización de impuestos en los ingresos. ¿Cuál es? Ahora sí, ¿verdad? Ahora, toda esta parte empírica para ver más o menos cómo está la situación en Costa Rica, para que vean las tasas, para que vean que a pesar de las tasas de la gente más rica paga muy poco de su ingreso, ¿verdad? Entonces, que hay un problema en el diseño y en la forma de cobrar, ¿verdad? Pero, digamos, ahora sí, volvamos a la teoría. Estábamos diciendo que si yo lo que quiero es maximizar el bienestar de las personas, la suma de las utilidades, lo que tengo que hacer es implementar un impuesto del 7%. ¿Qué efectos tiene? ¿Cuántas horas de trabajo supliría un trabajador cuya tasa impositiva es del 100%? ¿Cuántas horas creen que? Cero. Cero. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál creen que sería la recaudación total? Si yo sé También cero. también cero. Entonces, ¿por qué no ocurre eso en el modelo? Porque estamos diciendo que las personas, ¿se acuerdan? En una de las viñetas dije, las personas no reaccionan ante cambios en sus niveles de impuestos, no reaccionan en términos de oferta de trabajo, ¿verdad? Y lo cierto es que sí van a reaccionar y podrían reaccionar muchísimo y entonces los efectos pueden ser malos. El gobierno tiene que considerar el efecto de la tasa impositiva sobre la base del impuesto. O sea, conforme va aumentando la tasa y la base puede ir variando por las cantidades, ¿verdad? Las cantidades transadas van a ser reducidas. Y esto lo que nos lleva es a la famosa curva de Laffer, que es, digamos, es el planteo de que yo al principio voy aumentando las tasas y voy aumentando la recolección, ¿verdad? Pero llega un punto donde la tasa es tan alta que el efecto sobre la base impositiva es tan grande, el efecto sobre las cantidades transadas es tan grande que a partir de ahí impuestos más altos hacen más bien que se reduzca la recaudación, ¿verdad? Un ejemplo de eso, ¿verdad? Les voy a, o sea, la teoría detrás de esa curva es súper fácil. Entonces tienes aquí, una oferta y una demanda. Si yo pongo esto, mi declaración va a ser esto, ¿verdad? Y ahí yo voy subiendo. Si pongo más impuestos, va a ser esto. Pero si pongo un impuesto muy grande, digamos que llegue aquí, ¿verdad? La recaudación va a ser esto. Y esta área de aquí podría ser mucho más pequeña que esta área de aquí, ya que el primer impuesto que lo puse. Entonces la recaudación total
cuando aumentan mucho las tasas, ¿verdad? Esta tasa es altísima. Es más pequeño, entonces llega un momento donde, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que aquí a este nivel, ¿verdad? De mover la base impositiva bajó de aquí a acá, ¿verdad? Y eso hizo que la recaudación bajara. Entonces, eso es, digamos, esa es la teoría que está detrás de la curva de Laffer. Empíricamente he visto estudios que tratan de encontrar este punto, pero no, nunca he visto buenos estudios, como que lo que hacen es como poner una función cuadrática, pero en el momento en que, o sea, la mayoría de estudios no encuentran esta situación nunca, ¿verdad? Yo imagino que son estudios macro, entonces son tasas globales, entonces, digamos, yo imagino que en algunos mercados podría ocurrir esto, pero en promedio es muy difícil ver que se ha llegado, en promedio en un país es muy difícil ver que se haya llegado a este punto, y además también, o sea, normalmente lo que encuentran es esto, y los estudios que encuentran esto es como que encuentran esto y lo proyectan con observaciones que están de este lado nada más, ¿verdad? Entonces, como ven la parte cóncava, entonces lo proyectan y entonces tratan de estimar tasas. El problema es que si yo no tengo observaciones de este lado, este punto depende de la función de la especificación que yo le dé a la regresión de la curvatura, ¿sí? Y no depende realmente de ningún sentido. Entonces, ese es el problema con encontrar esas tasas de optimalidad para la recaudación. Igual la mayoría de estudios que he visto dicen que los países están acá. Ahora, yo sí puedo ver, digamos, sí me imagino que hay mercados específicos donde ocurre esto, ¿verdad? Donde los tasas son tan altas. Sin embargo, el ingreso es afectado por la tasa impositiva, entonces la tasa óptima debe ser menor que en el ejemplo, ¿verdad? Si el ingreso es afectado por la tasa impositiva, entonces la tasa óptima, o sea, no puede llegar al 100%. Cuando el ingreso responde a la tasa impositiva, el sistema óptimo tiene que considerar estas dos fuerzas. Primero, que hay equidad vertical, que lo que significa es que los que tienen más pagan más por la concavidad de la función de la utilidad, ¿verdad? Como lo vimos. Pero también hay que tomar en cuenta la respuesta al ingreso, a la base monetaria, cuanto a la base impositiva. Y lo que hace, ¿verdad? Esa base impositiva tiene un efecto más grande cuando se le ponen impuestos más altos a los grupos de ingresos más altos. Entonces hay que tener como un balance entre las dos fuerzas. Entonces este es un modelo un poco para resumir todo lo que habíamos visto antes, de dos modelos, uno donde se veía que estábamos enfocados en la pérdida de bienestar, nada más, del otro donde estábamos enfocados solamente en las utilidades, ¿verdad? Pero no tomábamos en cuenta la reacción de los individuos, y esto es como una combinación de los dos, porque el problema de la pérdida de bienestar es sobre el efecto, es el efecto que tiene sobre las cantidades, que es sobre la base impositiva. Entonces aquí combinamos las dos cosas y decimos que hay que tomar en cuenta esas dos fuerzas que son antagónicas. En el caso, ¿verdad?, donde que teníamos sobre las utilidades, donde el lambda es el valor del gasto del gobierno, ¿verdad?, el precio sombra, el multiplicador en el lagrangiano. Lo que tenemos es lo siguiente: por estas curvas es para, digamos, esto es para el grupo de personas pobres, y este es el grupo para las personas ricas. Tiene esa función conforme va aumentando la tasa, ¿verdad? Esta relación de utilidad marginal entre recaudación marginal tiene esa forma,
Y entonces, para optimizar, yo defino un tabla de esta forma y entonces de aquí es donde viene que inclusive si estoy tomando en cuenta la parte de la eficiencia, tengo que cobrarle más a los pobres, tengo que cobrarle más a los ricos que a los pobres, por la utilidad. Por aquí estoy tomando en cuenta los efectos sobre la utilidad y los efectos más grandes que tiene poner los impuestos a la gente más rica, que va a reaccionar más, porque el impuesto es más grande y como los salarios son más. ¿Verdad? Entonces, esta es la conclusión.